La reunión de emergencia de la junta directiva en Mason Logistics se había convertido en un caos. Los ejecutivos se gritaban entre sí mientras 40 millones de pesos en pérdidas se cernían sobre las pantallas. ¡Basta! La directora ejecutiva Elizabeth Parker golpeó su puño. Necesito soluciones, no excusas. Frank Reynolds, el encargado de mantenimiento. Todos pasaron por alto. Entró silenciosamente a arreglar el termostato. Estudiando el mapa de raíces en la pantalla, murmuró involuntariamente. Eso está al revés. La cabeza de Elizabeth se giró hacia él. ¿Qué dijiste? El corazón de Frank se aceleró cuando todas las miradas se volvieron hacia él. Sus centros de distribución están conectados al revés. Señora, por eso todo está fallando. La sala quedó en silencio. El ejecutivo miraba con incredulidad al hombre invisible que acababa de identificar lo que no podían ver. 3 días antes, la alarma de Frank lo había despertado de golpe a las 5:30 de la mañana. Su modesto apartamento de 2 habitaciones seguía a oscuras mientras se movía en silencio por la rutina familiar que definía su vida como padre soltero. Preparó el desayuno, tostadas de mantequilla de cacahuete y manzanas en rodajas, junto con un almuerzo cuidadosamente empacado para su hija Sophie, de 9 años. La luz de la cocina parpadeó ligeramente. Otro elemento en su interminable lista de reparaciones. Frank revisó su tarea completada. Su dedo calloso, sorprendentemente suave, le trenzó el cabello castaño, metiendo mechones sueltos detrás de las orejas. Perfecto, susurró, aunque la palabra tenía un significado más profundo. Durante 7 años, desde la muerte de su esposa María durante el parto, la perfección significaba mantener su pequeño mundo girando a pesar del vacío que había dejado en sus vidas. La foto enmarcada de María en la estantería parecía velar por ellos con una sonrisa perpetua. ¿Te acordaste de mi medicamento para el asma, papá? Sophie preguntó, ajustándose las gafas de montura roja que magnificaban sus curiosos ojos marrones que no se perdían nada. Aquí mismo, Frank se dio una palmadita en el bolsillo donde guardaba su inhalador de emergencia y tu profesor tiene uno de repuesto en la escuela. Había aprendido a las malas. A nunca arriesgar su salud. La aterradora visita a urgencias a medianoche hace 2 años permaneció grabada en su memoria. La luz de la mañana reveló lo que ocultaban las sombras. Un libro de texto de ingeniería en la encimera de la cocina, marcado junto a diagramas complejos, Frank estudiaba cada noche después de que Sophie se acostara. Anillos de café manchaban varias páginas que marcaban noches de autoeducación. El título de ingeniería mecánica que nunca completó después de convertirse en padre viudo todavía lo llamaba en momentos de tranquilidad. 3 semestres antes de la graduación, la vida lo había forzado a tomar un camino diferente. 3 transbordos de autobús después, Frank llegó a Mason Logística, unas instalaciones extensas con una sede de cristal reluciente donde había trabajado en turnos de mantenimiento durante 7 años. Se puso su uniforme gris en el vestuario del sótano. El parche con el nombre se desvaneció ligeramente después de innumerables lavados. Su compañero de trabajo Ted asintió en un saludo silencioso. Ambos hombres moviéndose con la eficiencia practicada de una rutina establecida desde hace mucho tiempo. La jerarquía de la empresa era visible al instante. Ejecutivos con trajes a medida apenas registraban su existencia mientras él fregaba pisos, arreglaba equipos y mantenía el edificio en funcionamiento. Frank había memorizado los patrones, sabiendo exactamente cuándo hacerse invisible, qué pasillos evitar durante las reuniones ejecutivas, qué baños necesitarían atención después del ajetreo del café matutino. La llegada de Elizabeth Parker siempre creaba un efecto dominó en todo el edificio. A sus 38 años, llamaba la atención. Alta, impecablemente vestida con un traje gris oscuro a medida, con el cabello castaño rojizo recogido en un moño severo que enfatizaba sus pómulos afilados y ojos decididos. Su Mercedes ronroneó hasta detenerse en el espacio de estacionamiento reservado más cercano a la entrada. Su superficie pulida reflejaba el sol de la mañana.
Frank estaba fregando el vestíbulo cuando ella entró por las puertas giratorias. Sus tacones golpeaban con un ritmo preciso las baldosas que él acababa de limpiar. Dejó caer varios documentos mientras hacía malabarismos con su portafolio de cuero premium y café humeante. Frank se arrodilló de inmediato para ayudarla, notando diagramas técnicos entre los papeles. Su ojo experto captó una inconsistencia en el esquema de enrutamiento, un pequeño fallo que podría derivar en ineficiencias importantes. Señora, creo que hay una inconsistencia. Frank comenzó a extenderle los papeles. Gracias. El asistente de Elizabeth interceptó la llamada, llevándose los documentos sin mirar a Frank. La señora Parker tiene una conferencia telefónica en 2 minutos con Tokio. Frank asintió y volvió a su fregona mientras Elizabeth desaparecía en el ascensor sin haber hecho contacto visual ni reconocido su presencia. Este era el orden natural de la logística de Mason. Trabajadores de mantenimiento invisibles y los ejecutivos que no podían verlos. Empujó su carrito de limpieza hacia la siguiente sección, tragándose la observación que podría haberles ahorrado problemas más tarde. A lo largo del día, Frank se movía por el edificio como un fantasma, arreglando luces parpadeantes y salas de conferencias donde los ejecutivos discutían la crisis inminente, reparando la máquina de café mientras escuchaban conversaciones sobre ineficiencias en la cadena de suministro, absorbiendo información y nadie se dio cuenta de que él entendía. Cada problema que describían se conectaba en su mente como piezas de un rompecabezas, formando una imagen clara. Los centros de distribución asiáticos están funcionando al 40% de su capacidad, mientras que los centros europeos están sobrecargados. Un gerente se quejó con otro mientras Frank reemplazaba los filtros de aire en el armario de mantenimiento contiguo. Ninguno de los dos lo notó, escuchando, analizando y entendiendo. Esa noche, la segunda vida de Frank comenzó cuando recogió a Sophie del programa extraescolar. Su rostro se iluminó al verlo. Su pequeño apartamento se transformó al extender su proyecto de ciencia sobre sistemas eficientes, reflejando irónicamente los mismos problemas que enfrentaba la logística de Mason. La mesa del comedor desapareció bajo marcadores de papel de colores y cuerda. Tad, si conectamos estos puntos de manera diferente, todo se mueve más rápido. Sophie explicó cómo organizaba cuerdas de colores en su cartulina para representar rutas de entrega. Sus pequeños dedos trazaron caminos con sorprendente precisión. Frank sonrió, cambiando toda su actitud al alejarse del trabajo. Aquí su conocimiento no fue desestimado, sino celebrado. La tensión en sus hombros se alivió cuando se arrodilló junto a su silla. Tienes toda la razón, Soph. Tienes un verdadero talento para esto. Sophie le sonrió. El hueco de su diente frontal recientemente perdido hacía que su sonrisa fuera aún más encantadora. La señorita Davis dice que mi cerebro viene de algún sitio. Le dije, mi papá sabe arreglar cualquier cosa. Esa simple fe fue un bálsamo para el alma de Frank, incluso mientras luchaba por reconciliar su potencial con su realidad. La ayudó a completar el proyecto compartiendo principios de eficiencia que había aprendido en ingeniería hace años, traducidos a términos que un niño de 9 años podía comprender. Mientras tanto, Elizabeth estaba sentada sola en su oficina de la esquina. Las luces de la ciudad creaban un brillante telón de fondo para su soledad. Estudió fotos familiares en su escritorio, sus padres en su graduación de la escuela de negocios, la tarjeta navideña familiar de su hermana con 3 niños sonrientes y un Golden Retriever. El éxito había tenido un precio y momentos como estos resaltaban el vacío del logro sin conexión. Muchas mañanas de vida sin salidas, la búsqueda de la Navidad era la definición. Su teléfono vibró con otra alerta de crisis de operaciones. Elizabeth suspiró, dejando de lado las reflexiones personales para otro momento que parecía no llegar. La pantalla de proyección destelló con nuevos datos. Otro centro de entrega informaba retrasos. Su reflejo en la ventana parecía cansado, aunque nunca se lo admitiría a su equipo. El viernes por la tarde,
Frank escuchó una conversación seria mientras reemplazaba los filtros de aire en el sistema de ventilación de la sala de conferencias. Los ejecutivos discutieron el colapso inminente de la cadena de suministro en tono urgente, sin percatarse de su presencia sobre las tejas del techo. Sus voces se elevaban con claridad a través de la ventilación abierta. Si no solucionamos esto para el lunes, nos enfrentamos a pérdidas de 40 millones solo este trimestre, advirtió el director financiero con la voz tensa por el estrés. Y el contrato con Hamilton se marchará. ¿Qué tal si reestructuramos las rutas europeas?, sugirió alguien. Los modelos muestran una mejora mínima, respondió con frustración. Nos estamos perdiendo algo fundamental. Frank reconoció la naturaleza exacta del problema por los diagramas técnicos que vislumbró en los papeles de Elizabeth. Durante su hora de almuerzo en la desierta sala de mantenimiento, esbozó una posible solución en una servilleta, diagramando cuidadosamente un sistema de enrutamiento de entregas más eficiente. Su lápiz se movía con sorprendente confianza, dibujando conceptos de su título inacabado. Contempló su creación, luego la dobló lentamente y la guardó en su bolsillo. ¿Cuál era el punto de que nadie escuchara al de mantenimiento? Se reirían de él por presumir de resolver problemas que el equipo ejecutivo no podía resolver. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sophie. «Papá, puedo llamar a un problema de matemáticas». Minutos después, la voz de Sophie llegó a través de su teléfono, brillante y curiosa. «El señor Jackson dice que siempre debo levantar la mano cuando sé la respuesta, incluso si tengo miedo». Frank sonrió apoyándose en la pared del armario de mantenimiento. «El señor Jackson parece bastante inteligente». «Siempre me dices lo mismo», respondió Sophie con la franqueza que solo poseen los niños. «Entonces, ¿por qué te ves triste cuando sabes las respuestas en tu trabajo pero no dices nada que salga de la boca de nena?» Frank miró fijamente la servilleta doblada en su mano, considerando la sabiduría accidental de su hija. El boceto de repente se sintió más pesado en su bolsillo. El fin de semana trajo el modo de crisis a Mason Logistics. Clientes importantes amenazaron con irse, lo que podría costar millones en contratos. Frank fue llamado a hacer horas extras para mantener el centro de operaciones de emergencia, donde Elizabeth dirigió un equipo de crisis a través de una solución fallida tras otra. El ambiente estaba eléctrico de tensión, ya que cada nuevo enfoque chocaba con el mismo muro de ineficiencia. La presión era visible en el rostro de Elizabeth. Ligeras sombras bajo sus ojos, la tirantez alrededor de su boca cuando otro enfoque resultó ineficaz. Su típica compostura mostró pequeñas fracturas al descartar otra simulación fallida. Frank notó una falla fundamental en su enfoque mientras limpiaba la sala de conferencias después de una reunión particularmente acalorada. Sesión de estrategia. Su modelo de cadena de suministro priorizaba la proximidad geográfica por encima de la eficiencia de la carga. La solución era simple en teoría, pero requeriría una reestructuración completa de sus rutas de entrega, exactamente lo que había esbozado en su servilleta. Estaban tan concentrados en la optimización regional que no veían la solución para todo el sistema. Frank se acercó a la asistente de Elizabeth en el pasillo, con un boceto en la servilleta. «Disculpe, creo que esto podría ayudar con el problema de la entrega». Su corazón latía con fuerza mientras desplegaba su diagrama. La asistente apenas lo miró mientras seguía escribiendo en su tableta. «Gracias, me aseguraré de que llegue a las personas adecuadas», dijo con desdén, tomando la servilleta y dejándola rápidamente en una carpeta que claramente no estaba destinada a ningún lugar importante. Más tarde, esa noche, Frank vio a Elizabeth sola en su oficina a través de la puerta entreabierta mientras vaciaba los contenedores de basura. Su armadura profesional se desvaneció momentáneamente cuando pensó que nadie la miraba. Estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada contra el cristal y los hombros ligeramente hundidos en una rara muestra de vulnerabilidad. El peso del futuro de la empresa descansó visiblemente sobre ella. Por un breve momento, no vio al intimidante director ejecutivo, sino a otro ser humano que llevaba una carga.
Casi llamó a su puerta, entonces, con un diagrama en la mano, servilleta, pero el coraje le falló en el último momento. En cambio, continuó sus rondas en silencio. La solución a su crisis seguía escondida en su carrito de mantenimiento. El domingo por la mañana trajo una complicación inesperada. Sophie tuvo un ataque de asma. Leve, pero lo suficientemente preocupante como para que Frank no pudiera dejarla con la niñera habitual. Sin alternativas, la llevó al trabajo, preparándola en la sala de descanso con libros e instrucciones estrictas de que se quedara quieta. Te veré entre rondas. De acuerdo, solo usa tu inhalador si te sientes tenso y llámame inmediatamente. Colocó un walkie-talkie junto a su mochila, sabiendo que la recepción celular era irregular en algunas partes del edificio. Elizabeth trabajó durante el fin de semana, como si su personal hubiera entrado a la sala de descanso para tomar un café y hubiera encontrado a Sophie. La chica estaba luchando con su inhalador. Su respiración era audiblemente dificultosa. La vista transformó de inmediato el comportamiento del director ejecutivo. ¿Estás bien? Elizabeth, preguntó la distancia profesional, olvidada momentáneamente al ver a una niña en apuros. Sophie asintió, aunque sus ojos mostraban miedo. Mi papá trabaja aquí. Está arreglando el aire acondicionado de arriba. Elizabeth se sentó a su lado tomando suavemente el inhalador. Tengo una sobrina con asma. A veces el inhalador se atasca. ¿Puedo? Con movimientos practicados, ayudó a Sophie a tomar su medicación correctamente, sujetándolo correctamente para asegurar que la medicina llegara a sus pulmones. Frank entró corriendo momentos después. El pánico era evidente en su rostro hasta que vio a Sophie respirar con más facilidad. Se detuvo en seco al ver al director ejecutivo sentado con su hija, un cuadro inesperado en la sala de descanso utilitaria. El señor Reynolds. Elizabeth reconoció haberlo sorprendido al saber su nombre. Tu hija se siente mejor ahora. Sophie, inocente de las jerarquías corporativas, sonrió alegremente a su padre. Arregló mi inhalador, papá. Y le hablé de tú. Dibujo que arreglaría el sistema de suministro roto. La atención de Elizabeth se agudizó visiblemente. Su mirada pasó de la hija al padre con un nuevo interés. Dibujando. Papá dibujó un mapa en una servilleta que haría que todos los camiones fueran a los lugares correctos. Sophie explicó con orgullo. Es muy inteligente con cómo deberían moverse las cosas. Era casi ingeniero antes de que muriera mamá. La cara de Frank se sonrojó de vergüenza. Sophie, la señorita Parker está muy ocupada con asuntos importantes de la empresa. Sin embargo, Elizabeth llevaba demasiado tiempo buscando soluciones como para descartar cualquier posibilidad, incluso una de origen inesperado. La desesperación de la situación de la empresa superaba las convenciones. Me gustaría ver este dibujo, señor Reynolds. Se lo di ayer a su asistente, pero Frank dudó. No quería criticar al personal. Pero probablemente esté en la basura. Elizabeth terminó de comprender. ¿Podrías recrearlo? La búsqueda de la servilleta desechada resultó infructuosa, pero la desesperación de Elizabeth por encontrar soluciones superó el pensamiento convencional. Ante el evidente escepticismo de su equipo, invitó a Frank a la reunión de la junta del lunes, ignorando las cejas levantadas y las miradas de reojo. A veces las respuestas vienen de lugares inesperados, le dijo a su dubitativo equipo ejecutivo. En este momento no tenemos nada que perder. Frank pasó la noche del domingo recreando su solución en la mesa de su cocina, explicándole el proceso a Sophie mientras trabajaba en un diagrama adecuado. Mira, están pensando en el problema desde la sede central hacia afuera, pero debe abordarse desde los centros de distribución hacia adentro. Como agua que fluye hacia el punto más bajo, Sophie observó que lo observaba dibujar con una concentración inusual. Frank sonrió momentáneamente, olvidando la intimidante reunión de mañana. Exactamente así. Tienes una mente para los sistemas. Pero mientras Sophie se dormía, la duda se coló como una sombra.
Frank se sentó en la tenue luz de su pequeña cocina, mirando su diagrama completo. ¿Y si me equivoco?, susurró. Se preguntó a sí mismo. El peso de la reunión del día siguiente oprimiendo. Años de ser invisible hicieron que la visibilidad de repente fuera aterradora. Y así, el lunes por la mañana, Frank se encontraba de pie ante los ejecutivos más poderosos de Mason Logistics, tras haber sugerido que todo su enfoque era retrógrado. El silencio, tras su declaración, se sintió eterno, roto solo por el suave zumbido del sistema de aire acondicionado que había reparado la semana pasada. El director de operaciones se recuperó primero, burlándose abiertamente. ¿Y cómo lo arreglaría exactamente? Encargado de mantenimiento, por favor, ilumínenos con su experiencia en logística global. Su tono destilaba condescendencia. Escúchame, Rudin. Esta empresa necesita. Elizabeth levantó la mano, silenciándolo con un gesto brusco. Algo en la seguridad de Frank resonó con sus instintos desarrollados durante años de decisiones empresariales. Déjalo hablar. Frank se acercó a la pantalla de proyección, muy consciente de su uniforme gris entre los trajes oscuros, de sus botas de trabajo sobre la lujosa alfombra. Su sistema actual prioriza los sectores geográficos, enviando camiones a todos los puntos de entrega en un área antes de pasar a la siguiente. Pero sus centros de distribución tienen diferentes niveles de inventario y especializaciones. Sacó su diagrama cuidadosamente preparado, ahora transferido a documento correcto. Si en cambio creas un enrutamiento basado en centros que priorice el tipo de carga y la adjunción en lugar de la geografía, eliminarás la mitad de tus viajes de regreso vacíos. El sistema fluye naturalmente en lugar de luchar contra sí mismo. El director de operaciones rió con desdén, reclinándose en su silla de cuero. No puede ser tan simple. Tenemos analistas con doctorados que han estado trabajando en esto durante semanas. Elizabeth estudió el dibujo de Frank viendo el potencial donde otros solo veían a un trabajador de mantenimiento sobrepasando sus límites. Tomó una decisión que podría salvar a la empresa o convertirse en su mayor vergüenza profesional. Implementar una prueba en el corredor noroeste. Ahora el centro de operaciones zumbaba con tensión mientras el concepto de Frank se programaba en el sistema. Los analistas trabajaban rápidamente traduciendo su diagrama dibujado a mano en instrucciones digitales. Elizabeth estaba de pie junto a él, ambos observando el flujo de datos de simulación por las pantallas. Sus hombros casi se tocaban mientras se inclinaban hacia adelante unidos en su enfoque a pesar de provenir de extremos opuestos de la estructura corporativa. Si esto funciona, comenzó, en voz tan baja que solo él pudo oír. Cuando Frank corrigió en voz baja, luego se contuvo. Lo siento, no lo hice. La boca de Elizabeth se curvó ligeramente, la primera sonrisa genuina que él le había visto. Cuando llegó el momento, el sistema empezó a mostrar mejoras inmediatas de eficiencia, una reducción del 15% en millas vacías en la primera hora. Los ahorros de costos proyectados aparecían en tiempo real a medida que el algoritmo optimizaba las rutas. Los analistas parecían cada vez más sorprendidos a medida que las cifras seguían mejorando. Elizabeth y Frank trabajaron codo con codo hasta la noche. Las barreras profesionales se olvidaron temporalmente, en la emoción de ver cómo se desarrollaba una solución. Al vaciarse la oficina, se encontraron solos en su oficina, revisando los extraordinarios resultados del día a la luz de la pantalla de su ordenador. ¿Dónde aprendiste modelado logístico?, preguntó con genuina curiosidad en su voz mientras lo observaba con nuevos ojos. Frank dudó, desacostumbrado a ser visto. Estaba cursando 3 semestres de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal cuando mi esposa murió al dar a luz. Sophie me necesitaba más que yo un diploma. Elizabeth asintió, comprendiendo el sacrificio de una manera que pocos esperarían de ella. Y ahora me aseguro de que el edificio funcione correctamente para que personas como tú puedan mantener la empresa en marcha. Respondió sin resentimiento, simplemente afirmando su realidad. Personas como yo, Elizabeth,
repitió pensativamente, dándole vueltas a la frase en su mente. Sabes que no he dormido más de 4 horas por noche desde que asumí la dirección ejecutiva. La junta directiva vigila cualquier signo de debilidad, especialmente de una ejecutiva. Sonó el teléfono de Frank. Sophie estaba preocupada por la tardanza de su padre. Elizabeth lo sorprendió al tomar el teléfono, presentarse y asegurarle a Sophie que su padre estaba ayudando a resolver un problema importante. La facilidad con la que habló con la niña reveló una calidez completamente ausente de su personalidad profesional. Después de la llamada, Elizabeth tomó una decisión audaz. Quiero que lideres el equipo de implementación de tu solución. Señor Reynolds, te ofrezco un puesto temporal con la compensación adecuada. Frank parpadeó sorprendido. Su mente luchaba por procesar el repentino cambio de fortuna. Solo soy un trabajador de mantenimiento. No. Elizabeth replicó con firme convicción. Tú eres el hombre que podría salvar esta empresa. $40 millones. Frank pensó en Sophie, en oportunidades que él nunca había podido brindar. Clases de baile, ella había mencionado con nostalgia. Una computadora propia. Tal vez incluso la universidad algún día. ¿Qué hay de mi horario? Sophie necesita. Garantizaremos flexibilidad para las necesidades de su hija, prometió Elizabeth sin dudarlo. Esta empresa sin duda puede adaptarse a las responsabilidades de un padre. Frank aceptó con un apretón de manos que unió mundos que normalmente se mantenían separados por la jerarquía corporativa y la división social. Durante las 2 semanas siguientes, Frank lideró la implementación de su solución en todo el sistema de Mason Logistics. La transición de trabajador de mantenimiento a líder de proyecto no fue fluida. Tuvo dificultades con el lenguaje corporativo, el software de presentación y la política de las reuniones de gestión, donde los sutiles juegos de poder a menudo eclipsaban las discusiones sustanciales. Elizabeth ayudó personalmente, revelando una conexión creciente más allá del interés profesional. Ella lo guió en su primera presentación ejecutiva en la pequeña sala de conferencias, desmitificando el mundo corporativo que había observado pero en el que nunca había participado. Simplemente explícalo como se lo hiciste a Sophie, le aconsejó mientras él forcejeaba con las transiciones de diapositivas. Claro, simple, cierto. Necesitan entender, no impresionarse. Sophie visitó la oficina una tarde cuando la escuela salía temprano y conectó de inmediato con Elizabeth por su pasión compartida por resolver rompecabezas. La directora ejecutiva que intimidaba a los ejecutivos experimentados estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su oficina ayudando a un niño de 9 años a armar un complejo rompecabezas tridimensional. Su chaqueta estaba cuidadosamente colocada sobre su silla. Tu papá dice que eres el verdadero cerebro detrás de su éxito, le dijo Elizabeth mientras colocaba una pieza. Sophie rió entre dientes, subiéndose las gafas por la nariz. Chad es inteligente en cuanto a cómo funcionan las cosas. Yo soy inteligente al hacerle creer que es inteligente. La risa de Elizabeth resonó por el pasillo, causando que varios empleados se voltearan sorprendidos. Pocos habían oído ese sonido antes. Llegó el día de la presentación con Frank ajustándose nerviosamente la corbata nueva. Un regalo de Elizabeth con una nota para el hombre que desenredó nuestro nudo más grande. La sala de juntas se llenó de ejecutivos e inversores importantes, sus expectativas palpables en el aire. Las manos de Frank temblaron ligeramente hasta que captó el alentador asentimiento de Elizabeth desde el otro lado de la sala. Empezó a hablar no con jerga corporativa, sino con auténtica claridad. Imagina que estás repartiendo pizzas. Empezó a ganarse miradas de sorpresa de hombres y mujeres acostumbrados a la terminología empresarial sofisticada. Si tomas todos los pedidos del lado norte primero, sin importar cuándo llegaron, algunas pizzas se enfrían mientras que otras salen demasiado pronto. En cambio, agrupamos las entregas por tiempo, temperatura, necesidades y capacidad. Las pizzas se mantienen calientes, los conductores hacen más entregas y los clientes obtienen exactamente lo que pidieron cuando lo esperan.
Su analogía del mundo real resonó donde las explicaciones complejas habían fallado. El escepticismo inicial de los miembros de la Junta se convirtió en compromiso mientras Frank los guiaba. Los resultados de la implementación: 38 millones en ahorros anuales proyectados, 22% de aumento en las entregas puntuales, 15% de reducción en los costos de combustible. El director de operaciones intentó posicionarse como el líder del trabajo de Frank. Cuando incorporé a Reynolds al proceso, reconocí el potencial de su perspectiva de base. Elizabeth lo interrumpió suavemente, con voz amable, pero no admitiendo discusión. Seamos claros sobre el mérito a quien corresponde. Frank identificó una falla fundamental que todo nuestro equipo ejecutivo pasó por alto. Desarrolló la solución de forma independiente y ha liderado la implementación a pesar de no tener un rol oficial en logística hasta hace 2 semanas. El almuerzo de celebración posterior encontró a Frank invitado al comedor ejecutivo, aunque claramente se sentía fuera de lugar entre conversaciones sobre casas de vacaciones y escuelas privadas. Se excusó temprano y se refugió en el balcón de la empresa, donde Elizabeth se unió a él minutos después. ¿No te gusta?, ella preguntó de pie junto a él mientras miraban la ciudad. La brisa primaveral levantaba mechones de su cabello que se habían escapado de su habitual moño severo. He limpiado ese comedor más veces de las que he comido en él. Frank admitió que me cuesta quitarme la sensación de que no pertenezco. Quizás no eres tú quien necesita cambiar. Elizabeth sugirió con voz más suave que en la sala de juntas. Me gustaría ofrecerte un puesto permanente como especialista en innovación logística. Tu perspectiva es exactamente lo que esta empresa necesita más. Frank dudó, sorprendiéndola. Eso es increíblemente generoso, pero necesito pensar en cómo cambiaría las cosas para Sophie. Nuestra rutina funciona. Ella es estable, feliz. Elizabeth asintió inesperadamente conmovida por sus prioridades. El éxito no significa nada sin conexión con lo que importa. Se dijo más a sí misma que a él. Tómate tu tiempo para decidir. Frank consideró por un momento observar las nubes proyectar sombras móviles sobre la ciudad de abajo. El programa extraescolar termina a las 5, pero las reuniones ejecutivas suelen durar hasta las 6 o 7. Si Mason Logistics tuviera un programa en la empresa para los hijos de los empleados. Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par. Con la realización un centro extraescolar aquí, eso es realmente brillante. Su mente corría con posibilidades no solo para ti, para todos. Nuestros padres que trabajan, esta es exactamente la razón por la que necesitamos diferentes perspectivas. Frank. Un mes después Frank y Sophie se adaptaron a su nueva rutina matutina. Su apartamento, aunque ahora todavía modesto, presentaba nuevas estanterías llenas de textos de ingeniería y kits de ciencias, inversiones en el futuro de ambos. La medicación para el asma de Sophie ahora se entregaba automáticamente a través del plan de salud premium de la compañía Frank. Vestido de casualidad y negocios, encontrando un equilibrio entre sus roles anteriores y actuales. Aún llevaba una multiherramienta en el bolsillo. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar y se encontraba arreglando cosas en la oficina entre reuniones de estrategia. Algunos ejecutivos aún lo ignoraban, pero otros habían comenzado a buscar su perspectiva sobre problemas más allá de la logística. El nuevo centro infantil Mason Logistics bullía de actividad cuando Frank dejó a Sophie. El espacio de oficina reconvertido ahora presentaba estaciones de aprendizaje de colores brillantes y cuidadores profesionales. Elizabeth estaba allí visitando a posibles inversores a través de lo que se había convertido en un centro de cuidado infantil corporativo modelo y una ventaja de reclutamiento en una industria competitiva. Sophie le mostró con orgullo a Elizabeth su proyecto de ciencias, un modelo optimizado del nuevo sistema de entrega de la compañía, construido con materiales reciclados y cuerdas codificadas por colores. Lo hice mejor, anunció con confianza. Papá ayudó un poco. Elizabeth rió, apoyando la mano brevemente en el hombro de Sophie. Estoy seguro de que lo hizo. La innovación parece correr en la familia.
La presentación final, que confirmó los 40 millones en ahorros, le brindó reconocimiento a toda la compañía. Frank, ahora confiado pero aún humilde, aceptó el aplauso de los mismos ejecutivos que lo habían despedido meses antes. Él asintió en agradecimiento, aún incómodo bajo los focos, pero erguido con una confianza renovada. Elizabeth anunció cambios en las políticas de toda la compañía, y su voz se extendió por el atrio de la sede. Mason Logistics está implementando una iniciativa de talento oculto para identificar y desarrollar capacidades en todos los niveles de nuestra organización. Los títulos no determinan el valor. La gente sí. Durante la pequeña celebración que siguió, Frank se escabulló silenciosamente para arreglar un proyector roto en la sala de conferencias B. Algunos hábitos seguían arraigados a pesar de su nuevo puesto. La tarea familiar de reparar algo tangible le brindó consuelo en medio de los elogios del día. Elizabeth lo encontró allí sonriendo al verlo con las herramientas en la mano. Algunas cosas no cambian. Algunos no deberían, respondió, cerrando la caja del proyector con un clic satisfactorio. He estado pensando en lo que dijiste sobre ver a las personas como realmente son. Elizabeth se apoyó en el marco de la puerta, más relajada que meses atrás. Pasé años ignorando la solución a nuestro mayor problema, porque venía en un uniforme gris en lugar de un traje de negocios. Todos tenemos puntos ciegos. Frank ofreció generosamente, incluso los de mantenimiento. Por la noche, Frank preparó la cena en su apartamento. Sophie puso la mesa mientras él removía la salsa para la pasta, la receta de su difunta esposa. El ritmo doméstico familiar se sentía especialmente reconfortante después de los eventos corporativos del día. El timbre sonó inesperadamente. Frank abrió la puerta y encontró a Elizabeth sosteniendo una carpeta, vestida informalmente con vaqueros y una blusa sencilla, muy diferente de su armadura ejecutiva. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, lo que la hacía parecer más joven y accesible. Perdón por pasar sin avisar, dijo de repente, con aspecto menos seguro que el director ejecutivo que dirigía las salas de juntas. Encontré estos diseños que Sophie dejó en mi oficina. Ideas para mejorar el centro infantil. Pensé que podríamos. Trabajen en ellos juntos. La sonrisa de Frank se extendió lentamente mientras se apartaba de la puerta. Estábamos a punto de cenar. Nada especial, solo pasta. Papá hace los mejores espaguetis del mundo, gritó Sophie desde adentro, corriendo a saludar a su visitante con un entusiasmo desenfrenado. De verdad. La reserva profesional de Elizabeth se derritió por completo cuando Sophie la tomó de la mano y la jaló hacia adentro. Me encantaría probarlo. Frank cerró la puerta tras ellos y observó cómo Sophie le mostraba con entusiasmo a Elizabeth los bocetos de su último proyecto en la mesa de la cocina. El director ejecutivo y la hija del trabajador de mantenimiento, con las cabezas inclinadas juntas sobre dibujos coloridos, planeaban mejoras que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Revolvió la salsa mientras escuchaba su animada conversación, captando la mirada de Elizabeth cuando ella lo miró. Su sonrisa contenía una pregunta sobre posibilidades, futuras cenas, conversaciones, conexiones más allá del trabajo. Su sonrisa de respuesta contenía aceptación de lo que pudiera venir después. A veces, las reparaciones más importantes no eran de edificios o sistemas, sino de las conexiones entre personas que, de otro modo, nunca se habrían visto realmente.